Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este tema número 48. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema que presentamos recientemente en la pasada reunión de líderes de México. Nos pareció importante darles a conocer a ustedes también esta información para que así juntos podamos construir una perspectiva nueva de hacia dónde vamos como movimiento, después de todos estos acontecimientos que hemos vivido. Así que acompáñenos a revisar este tema. Bien, ¿cuáles podemos decir que fueron las sombras a las que nos enfrentamos durante la etapa más intensa de la pandemia? En la mayoría de las regiones nos dimos cuenta que las iglesias cerraron, pasamos a misas virtuales y a raíz del poco contacto que se pudo tener entre los miembros de las comunidades, estas comenzaron a dispersarse. Algunos miembros se alejaron, algunos otros atravesaron por la enfermedad, unos más lamentablemente partieron a la casa del Padre, o en otros casos fueron sus familiares los que fallecieron. Esto empezó a crear un ambiente de desánimo a nivel general dentro del movimiento, bueno, también en toda la iglesia. Se vio una falta de entusiasmo, por supuesto, una pobre evangelización. Las limitaciones por la pandemia nos impidieron poder continuar con nuestros apostolados, tanto a nivel personal como comunitario. Algunos líderes optaron por dejar su servicio, unos por razones justificadas, otros por desánimo. Los ciclos comunitarios se limitaron a 2 o 3 encuentros cuando mucho. En fin, atravesamos por estas realidades ya conocidas por todos. Ahora vamos a ver la contraparte de lo que vivimos durante este tiempo de pandemia. Sin embargo, no todo fue negativo. Tuvimos algunas cosas buenas que sucedieron durante este tiempo. Se buscó la manera de seguir perseverando en comunidad. Para esto se crearon las comunidades virtuales. Algunos miembros que se quedaron sin comunidad se fueron uniendo a estas comunidades virtuales, permitiéndoles vivir así su vida comunitaria. Las horas santas transmitidas desde el Centro Padre Joseph en la Ciudad de México fueron un medio para mantener la llamita encendida. Se buscó continuar de alguna manera la evangelización. Para esto se reactivaron las preparaciones virtuales que ya antes de la pandemia habíamos estado dando. Aún así, dentro de la pandemia, los retiros carismáticos Tengo Sed se siguieron dando, por supuesto con un menor número de personas. El contacto que ya se tenía con los equipos y consejos regionales, es decir, con los líderes, nos ayudó a mantener abierta la comunicación para así empezar a ayudar a reactivar las comunidades en cada una de las regiones. Y como ya sabemos, poco a poco las iglesias fueron abriendo, los espacios que teníamos para reunirnos se fueron habilitando, y esto nos permitió retomar muchas de las actividades que durante la pandemia no pudimos hacer. Y es así como llegamos a este punto donde nos encontramos, para revisar de aquí en adelante cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son esos fundamentos que nos pueden ayudar a continuar en adelante en nuestra misión como movimiento dentro de la iglesia. Entonces, viendo hacia el futuro, ¿qué es lo que nos puede ayudar a perseverar? ¿Cuáles son esos pilares esenciales dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestro carisma, que nos pueden dar la base para caminar hacia adelante? Veámoslo a continuación. ¿Qué es lo principal dentro de nuestra vida en el movimiento, sea en nuestra misión o en la vida comunitaria? Por supuesto que el encuentro. Y ese encuentro nos lleva a vivir nuestra vocación de saciar. Ese es el elemento principal que tenemos para seguir alimentando todo lo demás. Nunca perder de vista este llamado a saciar la sed de Jesús, de vivir esta vocación en todo momento. De esta manera fue como Madre Teresa vivió y cumplió su misión encomendada, viviendo esta vocación de saciar, de llevar la luz de Cristo a los más pobres de los pobres. Así es que, a ejemplo de ella, nosotros también estamos llamados a mantenernos ahí al pie de la cruz, saciando y dejándonos saciar por Él. Otro aspecto importante es la colaboración entre líderes, que compartan su sentir dentro del servicio, que busquen apoyarse mutuamente, hacer inclusive fraternidad entre líderes, que compartan aquello que les está funcionando y lo que no les está funcionando,
Esto en relación a la vida comunitaria, la evangelización, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues comunicándonos a través de los grupos de WhatsApp, entre los mismos líderes en su localidad, tener alguna reunión al mes, cada 2 meses, compartir sus experiencias, o en una subregión o en la misma región. Esperamos próximamente poder habilitar un foro para que puedan compartir de líder a líder todo esto que viene en su servicio, y esto nos ayudará precisamente a fomentar esa colaboración entre líderes que será una base para continuar la vida de nuestro movimiento en adelante. Sin duda que para poder perseverar necesitamos tomar esos ejemplos de liderazgo dentro de la iglesia, de la vida de los santos. Nosotros tenemos el ejemplo de Madre Teresa, de cómo ella lideró, cómo ella respondió ante las dificultades y la adversidad. Podemos decir que desde que Madre Teresa inició la obra encomendada por Cristo, tuvo que sortear infinidad de dificultades y adversidades, situaciones muy complicadas que quizás no eran sencillas de resolver, por supuesto. Por eso es tan importante el leer de la vida de Madre Teresa, de algunos santos, de algunos líderes dentro de la iglesia, conocer cómo ellos han superado esos obstáculos. Esto nos ayudará sin duda a tener una perspectiva diferente ante las dificultades y desafíos que nos vayamos encontrando en el camino. Por otra parte, un principio que nos va a ayudar a seguir adelante como movimiento es utilizar esta fórmula de la comunidad de base, que nos permitirá, como dijimos, reactivar el movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, vamos a poner un ejemplo en algún lugar donde el movimiento haya estado presente y se haya dispersado. Si quedaron algunos miembros solamente, con ellos se puede formar una comunidad de base, que traten de seguir los ciclos comunitarios, que empiecen a fortalecerse como comunidad. No importa si son 3, 4, 5, pero que tengan esa disposición de seguir adelante con el movimiento. Una comunidad de base le llamamos a aquella que sus miembros participan de los ciclos comunitarios, pero que a la vez están dispuestos a salir fuera y poder apoyar a otros grupos o comunidades, pero sin perder su comunidad principal, que en este caso sería la comunidad de base. Así que si tomamos este principio como una alternativa para reactivar el movimiento en un lugar, seguramente quedará frutos. Así que no perdamos de vista este principio que nos puede ayudar a perseverar y seguir adelante. Otro aspecto importante en esta nueva realidad que estamos viviendo no deja de ser la de tener objetivos claros, de revisar cuáles son nuestras necesidades específicas como movimiento en mi localidad, preguntarnos dónde estamos, qué recursos necesitamos para seguir adelante, con quién contamos para poder apoyarnos. En pocas palabras, quiénes nos pueden ayudar a reactivar el movimiento en nuestra zona. Y por supuesto, trazar un plan de acción, quizás no tan a largo plazo, pero sí a mediano plazo que nos permita ver hacia dónde vamos. Durante este caminar nunca olvidarnos de que todo lo que hacemos es obra de Dios, no la nuestra. Reconociendo que esta gran verdad nos ayudará a vernos como instrumentos solamente en las manos de Dios, tal como Madre Teresa nos enseñó. Así que confiemos en el Espíritu Santo para que en los momentos difíciles sepamos discernir cuál es la voluntad de Dios. Y en los momentos en que todo vaya bien, reconocer con humildad y gratitud todas esas bendiciones que vienen de Dios. Vivir nuestra espiritualidad MC, es decir, permanecer unidos a nuestra Madre, a Nuestra Señora, para vivir en confianza amorosa, abandono total y alegría. ¿Cuántas veces durante la etapa de la pandemia nos llegamos a sentir desesperados, preocupados, con miedo? Y es ahí donde interviene esta espiritualidad que vivimos, donde la confianza amorosa en Dios se puede transformar y fortalecernos y quitar todo espíritu de desánimo, desesperanza, miedo. Ante la incertidumbre del futuro está el abandono total. Esta parte de nuestra espiritualidad que nos ayuda a dejar de buscar certezas por nuestra propia cuenta, de querer caminar siempre a lo seguro en lugar de abandonarnos plenamente a la voluntad del Padre. Por otro lado, es la alegría por los demás
la que nos libra de todo egoísmo y nos permite ver hacia nuestro prójimo y servirlo, y en él saciar la sed de Dios. Así que permanezcamos unidos al Inmaculado Corazón de María, como decía Madre Teresa, con María todo, sin María nada. Entonces, ¿cómo deberíamos ver hacia el futuro? Bueno, como ya dijimos, no perder de vista los elementos esenciales de nuestra identidad, el encuentro personal y comunitario con la sed de Jesús, nuestra misión de evangelizar, continuar formándonos, aprovechando todos los recursos disponibles que nos ayuden a mejorar nuestro servicio en el movimiento, fortaleciendo nuestras estructuras donde sea necesario, estableciendo ese intercambio de experiencias entre líderes, visitándose entre localidades puede ser una manera de hacerlo. Un grupo de líderes visitar una localidad y viceversa. Si no pudiera hacerse esto, pues a través de los medios virtuales. Y algo muy importante, reconocer que las palabras que Jesús dijo a Madre Teresa de ser luz entre los pobres también son un llamado para nosotros. Es esto lo que va a alimentar nuestra vocación y lo que nos va a permitir ver hacia el futuro con renovado entusiasmo y con un deseo ardiente de saciar la sed de Jesús. Por otra parte, tenemos que ver cuáles son los medios que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra identidad. Entre mayor fortalezcamos nuestra identidad, mucho mejor vamos a poder caminar hacia adelante. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, queremos mencionar precisamente una iniciativa que estamos tratando de discernir para todos los miembros del movimiento, aquellos que ya vivieron su retiro carismático de Engoset, que están en etapa de discipulado o misionera. Algo que les anime, que les avive. Para esto, bueno, estamos viendo algo que sea común para todos y que sea de manera anual, que lo llevemos a cabo una vez al año. Pero esto será a manera de retiro. También nosotros de manera local podemos convocar a asambleas mensuales con el fin de fortalecer nuestra unidad y fraternidad. Podemos hacer horas santas mensuales en donde todos los miembros de las comunidades participen. Podemos hacer 1 o 2 paseos al año, convivir todos juntos, fraternizar como comunidad de comunidades, ¿no? En un lugar, en un parque, en una zona donde sea accesible. Todo esto que nos ayude a fortalecer nuestra identidad es lo que nos va a dar una base para continuar adelante. Sin duda la formación de nuestros líderes va a ser el recurso indispensable para continuar creciendo como movimiento, ¿no? Aprovechar todos los recursos disponibles para continuar con nuestra formación, los talleres que se ofrecen de manera virtual, aprovechar todos los recursos que se suben ahí en la formación permanente, solicitar si en su momento lo ven conveniente algún seminario, algún taller de manera presencial. Ahora ya estamos un poco más abiertos a eso. Y bueno, también se trata de ser creativos en este tema de la formación, no solamente esperar a que nos den, ¿no? Ser pasivos, sino también nosotros colaborar en esta parte de la formación. Algunos líderes nos han compartido su experiencia de cómo han hecho, por ejemplo, con la formación permanente para poder ayudar a otros líderes a formarse. En algún lugar nos comentaron cómo reunieron a todos los líderes juveniles y por un par de horas quizás estuvieron haciendo un maratón, ¿no? Viendo los videos de la formación permanente, comentando sobre ellos. Esa puede ser una manera en que podemos formarnos juntos, ¿no? Otra iniciativa de una líder por ahí fue tomar una parte de los videos que están ahí de la formación permanente, de los temas que hablaran de algo en común, por ejemplo, del carisma, o que hablaran de la comunidad, y estudió esos temas, se preparó y los compartió con algunos líderes. También esa es una manera creativa de poder hacer llegar esta formación. Entonces, seamos activos dentro de esta parte de la formación de los líderes. Si nosotros hemos caminado ya un tiempo, bueno, pues compartir nuestra experiencia. Eso podría ser una manera también de ayudar a formar a otros, ¿no? Por supuesto, nuestra estructura y el fortalecerla nos va a ayudar
a caminar hacia adelante, a ver hacia el futuro con una mayor seguridad, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto para fortalecer nuestras estructuras? Primero que nada, que sea conocida por todos los miembros del movimiento. No sé si muchos de los que me escuchan saben que existe una estructura en el movimiento, que hay un consejo asesor regional a nivel América, que existe un consejo a nivel regional en su país, en fin, toda esa estructura hasta llegar a los líderes de comunidad. Es importante que sea conocida por todos, eso sería lo principal, ¿no? Y por supuesto, crear canales de comunicación más abiertos entre los líderes, que el coordinador de comunidad pueda tener contacto con el líder local, con el líder subregional, si es necesario. Y otra cosa que nos va a ayudar también a fortalecer nuestras estructuras es el estudio profundo de nuestros estatutos. Y como ya hemos dicho también, pues la formación de nuestros líderes, ¿no? En todos los aspectos de la vida del movimiento. Bien, entonces esperemos que haya quedado claro cuáles son las bases, los pilares o fundamentos bajo el cual podemos fortalecernos como movimiento y ver hacia adelante, ¿no? A partir de ahora, en esta segunda parte del tema, queremos compartir con ustedes un aspecto muy importante, especialmente por las circunstancias difíciles que hemos vivido, ¿no? Y tienen que ver con la resiliencia, una palabrita que no es muy conocida por algunos, por otros sí. Y bueno, vamos a comenzar explicando qué significa, ¿no? La resiliencia, y después más adelante vamos a ver cómo podemos aplicar esto al servicio y también a nuestra vida personal, ¿no? Bueno, la resiliencia es el proceso de adaptarse a la adversidad, cualquiera que ésta sea, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, ¿no? Como puede ser problemas familiares, relaciones personales problemáticas, problemas de salud, situaciones estresantes de trabajo, financieras, la pérdida de un familiar, etcétera. Todo aquello que nos ponga en esa perspectiva de dificultad, bueno, ahí es donde vamos a ver cómo trabajar esto de la resiliencia. Así es que vamos a ver esta parte a continuación. Antes de continuar con esta segunda parte del tema, queremos aclarar que lo que vamos a compartir con ustedes no son conceptos personales, sino más bien es información cuya fuente principal es la Asociación Americana de Psicología. Pero bueno, queremos o hemos resumido estos puntos para que nos ayuden a entender cómo crear esa resiliencia en nosotros que nos puede ayudar a nuestro servicio, como ya dijimos, también en nuestra vida personal. Principio número 1. Establecer buenas relaciones. Estamos hablando dentro de la familia y fuera de ella. Puede ser con amistades, personas que consideremos importantes en nuestra vida. Se trata de aceptar ayuda y apoyo de aquellas personas que nos quieren y nos escuchan. Esto nos ayudará a fortalecer y hacer crecer en nosotros la resiliencia. Pongamos algún ejemplo para mejor entender este concepto. Cuando al interior de la familia, por ejemplo, hay alguna situación entre la esposa y el esposo, los padres con los hijos o viceversa, esto tiende a afectarnos no solamente en nuestro servicio, sino también en nuestra vida. Sentimos que vamos cargando con un peso interior que no nos deja avanzar hacia adelante. Por tanto, lo que este principio nos dice es que hagamos una revisión dentro de nuestra familia y con nuestras amistades para encontrar quiénes son esas personas con las que podemos establecer buenas relaciones de confianza, de escucha, etcétera, etcétera. Por supuesto, no nos podemos alejar de la realidad. Sabemos que en muchos casos, tanto dentro de la familia como fuera de ella, pues algunas relaciones no están muy bien. Eso lo sabemos. Pero si nos apoyamos en aquellos familiares y amigos con los que sí podamos crear buenas relaciones, nos permitirá construir un entorno que nos ayude a mejorar el resto de nuestras relaciones y con esto desarrollar esa resiliencia necesaria. Principio número 2. Evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Sin duda que hay eventos en nuestra vida que no vamos a poder evitar, situaciones familiares de trabajo, de salud, que seguramente nos producirán mucha confusión, estrés o tensión. Aquí la clave es cómo nos vamos a relacionar con esos eventos. ¿Qué actitud vamos a asumir ante ellos?
Conforme nos habituemos a ver estos eventos y enfrentarlos con una actitud positiva, estaremos construyendo los medios necesarios para hacer crecer en nosotros la resiliencia. En pocas palabras, no se trata de cambiar estos eventos, sino más bien de cambiar nuestra actitud. Dentro del servicio en el movimiento seguramente nos vamos a encontrar con estas situaciones también. Como ya dijimos, la manera en que nos enfrentamos a ellas nos permitirá crecer y aprender en medio de estas crisis. Principio número 3. Aceptar que el cambio es parte de la vida. Este aspecto tiene que ver con las situaciones adversas que podamos encontrarnos en el camino y que nos impidan alcanzar nuestras metas, ya sea en la vida personal o en el mismo servicio dentro del movimiento. Una de las recomendaciones de este principio es aceptar las circunstancias que no se pueden cambiar. Por ahí hay una oración muy conocida que habla de esto, ya que esto nos ayudará a enfocarnos en aquello que sí se puede cambiar. Es decir, adaptarnos a los cambios, no resistirlos. Esa es la clave. Principio número 4. Muévase hacia sus metas. El proponernos metas realistas en nuestra vida y nuestro servicio dentro del movimiento nos permitirá movernos hacia adelante. La clave aquí es no perder de vista esos pequeños logros que vamos alcanzando. Además es conveniente dividir esta meta final en pequeñas metas que nos mantengan motivados y enfocados. Si tenemos obstáculos durante el camino, va a ser mucho más fácil enfrentarlos y trabajar en ellos si trabajamos en estas pequeñas metas, sin perder de vista nunca a dónde queremos llegar. Esta es una manera también de crear resiliencia en nosotros. Principio número 5. Lleve a cabo acciones decisivas. El quedarnos paralizados ante las situaciones adversas que se nos presenten no nos ayudará a ser resilientes. Lo conveniente es poner acción, nunca ignorar los problemas. No estamos diciendo eso. Ni esperar que desaparezcan tampoco por sí solos. Si tenemos una situación en la comunidad, por ejemplo, pues es necesario enfrentarla, buscar ayuda. Si en nuestro servicio estamos teniendo algún obstáculo, buscar cuál es la posible solución. El mantenernos siempre proactivos en cada situación adversa nos ayudará cada vez más a desarrollar resiliencia. Principio número 6. Cultive una visión positiva de sí mismo. Nunca pienses que no puedes hacer algo si no lo has intentado. Desarrolla confianza en tus capacidades de resolver problemas y también confiar en tus instintos. Eso te ayudará a construir resiliencia. Dentro del servicio en el movimiento, vamos desarrollando algunas capacidades que quizás a veces ni nos damos cuenta, que ni siquiera conocíamos de nosotros mismos. Por ejemplo, la capacidad para organizar, la capacidad para hablar con la gente a la hora que estamos evangelizando, la capacidad para guiar a otros al encuentro comunitario, etcétera, etcétera. Estos son algunos aspectos que nos van dando confianza en nosotros mismos y a la vez nos va fortaleciendo para poder enfrentar esas situaciones difíciles que a veces se presentan. Por eso este principio número 6 nos ayuda a cultivar esta visión positiva, que tengamos esta visión positiva de nosotros mismos, la que nos ayudará a construir también resiliencia. Principio número 7. Mantenga las cosas en perspectiva. Lo que este principio nos enseña es a no reaccionar ante aquellos eventos difíciles o dolorosos a los que nos enfrentamos. El evitar dejarnos llevar por sentimientos repentinos o intensos, considerar cada situación en un contexto más amplio, mantener una perspectiva a largo plazo, no solamente lo que vemos. Seguramente durante la pandemia nos enfrentamos a más de una de estas situaciones difíciles y dolorosas. Tal vez la pérdida de un familiar, la pérdida del trabajo, de la salud. Todo esto pudo habernos hecho más reactivos. Nos llenamos de sentimientos de desesperanza, de frustración y en algunos casos de miedo. Y todo esto pudo haber causado en nosotros que nuestra perspectiva en ese momento se limitara a los acontecimientos que estábamos viviendo.
Por tanto, el fundamento de este principio número 7 nos invita a mantener una perspectiva más amplia de las cosas que vamos viviendo. Por ejemplo, si la situación fue la pérdida de trabajo, ¿cuál podría ser mi perspectiva a largo plazo? El empezar a pensar y ver qué opciones tengo de conseguir un nuevo trabajo, cuáles son mis talentos y capacidades que puedo utilizar. Tal vez ponerte creativo, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿quiénes de mis familiares que también perdieron su trabajo podríamos reunirnos y emprender un negocio familiar? ¿O qué podría hacer yo para crear un ingreso por mi cuenta? Estos son algunos ejemplos de cómo en esta situación específica de haber perdido el trabajo, nos pueden ayudar a mantenernos en una perspectiva más amplia de los hechos. No estamos pensando, perdí mi trabajo, sino estamos abriendo un abanico de posibilidades para ver más allá. Eso se llama tener una perspectiva amplia de las cosas, ¿no? En pocas palabras, significa ver la realidad, pero también ver cómo podemos cambiar esa realidad si ésta no nos favorece. Principio número 8. Nunca pierdas la esperanza. Esto significa aprender a tener una visión optimista de que cosas buenas están por ocurrir en nuestra vida. Si somos hombres y mujeres de fe, estamos llamados a la esperanza. El Salmo 62 nos dice, solo en Dios tendrá tu descanso, alma mía, pues de Él me viene mi esperanza. Entonces se trata de poner nuestra mirada en aquello que queremos en vez de preocuparnos por lo que no tenemos. Entonces, llamados siempre a la esperanza y viviendo en esa esperanza continua, no solamente nos hará crecer en nuestra fe, sino también nos ayudará a crear resiliencia en nosotros. Finalmente llegamos al principio número 9 que nos dice, cuide de sí mismo. Este principio nos anima a prestar atención en nuestras necesidades, en reconocer cuáles son esos intereses personales. No estamos hablando de intereses egoístas, por supuesto, sino aquello que despierta interés en mí, que me motiva, ¿no? ¿Cuáles son esos deseos, esos anhelos? ¿Cuáles son esas actividades que disfruto hacer, ¿no? Tal vez tengas algún deporte, alguna otra actividad que te ayuda a relajarte, ¿no? A disfrutar de ese momento. Y por supuesto, buscar ejercitarnos regularmente, que es lo que creo que más trabajo nos cuesta a todos. Pero en fin, son algunas de las recomendaciones de este principio. Bueno, queridos hermanos, pues esperemos que este concepto se haya entendido. El trabajar esos 9 puntos nos va a ayudar, en pocas palabras, a crear resiliencia en nosotros, a ser resilientes, ¿no? Y esto, por supuesto, que va a redundar en beneficio en nuestro servicio y también en nuestra vida. Bueno, pues llegamos al final de este tema. Esperamos que haya sido de ayuda para todos ustedes. Y bueno, pues nos vemos en un próximo tema. Que Dios les bendiga.